Y estamos en Radio Universidad de la República, viviendo el mes de la tolerancia con dos amigos, Rodrigo y Paulina, ¿cómo están? Bien. Hola Andrés. Amigos que le han regalado a una universidad una tremenda entrevista con un autor que ellos van a presentar. Y ya la primera pregunta que les quisiera hacer, que esta es una cápsula que va a estar acompañada justamente de la entrevista que realizaron, es ¿por qué la entrevista? ¿Cuál es el valor que ustedes le asignan desde el punto de vista profesional? Ustedes dos son psicopedagogos, ¿cierto? Y docentes también. ¿Qué valor le asignan al poder conversar con este autor italiano? Paulina. Bueno, partiendo por que él es un autor que toda su vida se ha dedicado a la defensa de los derechos de los niños y las niñas, los derechos humanos de los niños y las niñas. El tema contextual que también estamos en la actualidad con nuestro país, que es el tema de la Constitución, ¿cierto? Donde vamos a crear una nueva carta que en la actualidad, lo dijimos en la entrevista, no considera a los niños de 0 a 17 años como ciudadanos. Entonces parte por ahí el valor de la entrevista, de escuchar su opinión, su posición, y que en el fondo ha tenido éxito a nivel internacional. Entonces era como interesante escucharlo en el contexto del país. Bueno, sumándome en la reflexión, ¿no? Que es como ex post, ¿no? De la entrevista, uno puede notar inmediatamente este clivaje y el contexto en el cual hoy nos encontramos a nivel mundial en términos de derechos humanos, y además nos hizo mucho sentido que a pocos días de celebrar la firma de la Convención de los Derechos del Niño, un autor que sin duda ha tenido la bandera de lucha el tema de los derechos. Entonces nos pareció un muy buen regalo para la universidad hacer la entrevista. A nosotros, particularmente digo nosotros porque lo hemos conversado con algunos compañeros de trabajo, nos surgían algunas dudas que tenían que ver, más bien preguntas más que dudas, respecto a cómo este autor reivindica la participación de los niños, ¿ya? Niños, jóvenes y también niñas, en el fondo. Y cómo, de alguna manera, esas reflexiones ponen en cuestión la institucionalidad de la escuela, replantea el rol de los padres, ¿cierto? Y te sitúa en un concepto, en un contexto de participación que a veces también va un poco a contramano del mensaje que uno recibe en relación a cómo se están hoy día también transformando aquellas democracias que eran aparentemente el espejo donde mirar en situaciones de conflicto o más bien de masas muy alimentadas por lo que es la masa media. No sé qué opiniones tienen al respecto ustedes también, personas que trabajan directamente con niños, con adolescentes, con personas en formación, que son padres también. Entonces, sí, sin duda uno también tiene también como padre. Hay un tema que tú justamente das ahí en el clavo, que tiene que ver con las democracias. O sea, sin duda hay democracias, ¿no? Que están mucho más fortalecidas, y hay otras que se denominan incluso por la academia como democracias más frágiles, ¿no? Nosotros pudimos apreciar, ¿no? que en los últimos 2 años, más tiempo, pero en términos de revueltas sociales, ¿cierto? Crisis sociales, estallidos sociales, como lo denominan algunos, justamente aquellos países, ¿no? donde las democracias han estado más en tela de juicio y donde ha existido una desafección o las élites de alguna otra manera se han alejado de lo que significa el concepto real de demos, ¿cierto? Y del gobierno del pueblo, que pareciese ser una conversación que como en un carrusel se va dando cada cierto tiempo, pero en este clivaje, o si algunos lo quieren llamar tejido social, o tejido social, o el contrato social, sin duda este cada cierto tiempo se acomoda, se rompe, y ahí hay un montón de materias en las cuales lo son educación, salud, bienestar, vivienda, etcétera. Entonces ahí yo creo que
en las democracias, o lo que entendíamos por democracia. Hoy en día la ciudadanía también ha corrido un poco el cerco, y yo creo que ahí corre los estilos de crianza, y ahí hay un montón de temas relacionados con infancia, derechos. No es un tema que se pueda clasificar tan someramente. Yo al menos lo veo así, en ese contexto, como en el ámbito más ciudadano, en el ámbito más del poder también, cómo se entiende el poder. ¿Paulina? No sé. Sí, yo hago la reflexión más desde el aprendizaje que como psicopedagoga realizo, donde él también nos invita a esa reflexión, nos hace pensar por último, o sea, ¿qué está pasando? Porque en el fondo, claro, nos vemos en ese como laberinto por dónde salir con esta propuesta, pero nos hace reflexionar al respecto. ¿Qué pasa con la crianza? La crianza cuestiona la crianza, como tú dices, cuestiona en la escuela, la participación, como bien dijo ahora Rodrigo, en profundidad, pero por algo está pasando y nos hace actuar, nos hace pensar. Es en ese sentido, yo les hablo desde cómo este pensamiento ilumina o enriquece su quehacer pedagógico, psicopedagógico además. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Qué herramientas, junto con la reflexión, te da para pensar en un esquema donde, conversábamos antes en la entrevista, Rodrigo, se están dando innovaciones, se está dando un uso intensivo de la tecnología, y por lo tanto están surgiendo neologismos? Esto ya no es una conversación, sino que puede ser un webinar. ¿Me entiendes? O sea, ¿hasta qué punto es y va permitiendo también generar esta reflexión aplicada? Porque mientras tanto tenemos niños, tenemos vidas delante de nosotros que van pasando. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cuánto afecta o no afecta, o estamos en otro estadio también? O sea, en ese sentido, yo creo que también lo podríamos mirar al revés. También hemos tenido una apertura a lo que entendíamos antiguamente por lo que es la escuela, los tiempos en los cuales uno aprende. Recordemos que la escuela es toda una institución, ¿no?, replicadora, lo vamos a llamar de algo, donde los conceptos de diversidad, inclusión, tú mismo lo mencionaste en la presentación de este espacio, de la tolerancia, ¿no? Entonces, por ende, los padres, la ciudadanía, la escuela, hoy en día han intentado romper este tejido antiguo de lo que se entendía por esta escuela que replicaba, y que hoy en día las formas de mirar el aprendizaje, de mirar la enseñanza, también son distintas. Ahora, en algún minuto vamos a tener que encontrar también un justo medio. O sea, no es posible pensar ahora en el inicio de este cambio y hacer la evaluación. Todos los cambios tienen su época, ¿no?, para ir mirando aquello. De hecho, volviendo al autor, una de las cosas que plantea Tonucci es justamente eso, ¿no?, que no vamos tan rápido, hay ciertas cosas que hay que resolver primero en términos de garantía, acceso y otras, pero sin duda estos cambios de paradigma hacen que uno sienta, ¿no?, que hay un vértigo frente a lo que estamos entendiendo hoy por escuela, por aprendizaje y enseñanza. Sumando a eso, Andrés, contarte que desde la psicopedagogía también está habiendo un cambio importante y que viene desde nuestro país. Tenemos dos autores bien reconocidos, que es Javiera Carrasco y Rodrigo Espinosa, que como que reconstruyen el concepto de la psicopedagogía y toman como eje central al ser humano y al aprendizaje como un aprendizaje natural que va en desarrollo y que en el fondo no es igual en un ser humano y en otro. Y aquí en el fondo también tocamos el tema del conocimiento desde el aprendizaje como complejidad. Es una complejidad que hay que saber resolver, ¿cierto? Donde toma todos estos temas, el tema de la crianza, la escuela, la institucionalidad, y en el fondo nos hace ver, aplicando también el concepto como sistémico, integrativo, holístico, todos esos conceptos en el fondo
toca el autor y en el fondo también nosotros desde la psicopedagogía, que está hoy resurgiendo en Chile. Y agregar ahí también políticos. Hay ciertos países donde hemos tenido más bien una cultura política, donde, claro, el volver a hablar de derecho, el volver de alguna otra manera a tocar estos temas, de pronto pasa esta cosa como de la praxis, como ya, pero en lo práctico, ¿cómo se lleva eso? Yo quiero ver resultados, yo quiero que estos modelos, ¿no?, de accountability, ¿no? ¿Cómo eso yo lo llevo a la progresión? Bueno, sin duda, cuando los proyectos son políticos, tienen su tiempo también, tienen su tiempo y su hora. Entonces, tiene que haber una maduración, tiene que haber, ¿cierto?, de alguna otra manera, un acercamiento. Entonces, yo creo que a los que son más expectantes de las cosas más concretas, yo creo que ahí puede que haya un poquito más de decepción, porque no es un software lo que se está promoviendo acá, ni una programación neurolingüística, ni hay algo que tenga que ver como con un resultado, sino que esto tiene que ver de qué manera las personas que vivimos en distintos territorios también nos reconocemos desde la diversidad y desde lo que nos ha pasado también como país, si lo llevamos más a lo local. Sí, es como que me da la sensación al escucharlo, es como que reconociendo lo que Durkheim señalaba como que la educación es un hecho social, nos encontramos frente a la complejidad y entendemos que hay muchas educaciones, hay muchos saberes y hay muchos aprendizajes. Y desde esa lógica pareciera ser que la educación pierde este carácter normativo, que tiene que ver con la psicología, con la idea de desarrollo, con la idea de qué es lo que hay que aprender, con el tema del rendimiento, lo predecible. Para cerrar, yo quería preguntarle al respecto, en su vivencia diaria, son dos preguntas en uno. ¿Cómo creen ustedes que los niños aprenden? Y por lo tanto, ¿cómo interactúan con ese aprendizaje? Entendiendo que cada niño es único, cada situación es distinta, pero tratando de hacer una aproximación a lo que hemos conversado. No sé quién quiere... Bueno, yo te puedo contar desde la experiencia. Yo trabajo... Sí, trabajo con niños y niñas, principalmente en primera infancia, de 0 a 3 años, y en el fondo, claro, uno se prepara, uno tiene capacitaciones, especializaciones, pero no es lo mismo, ¿cierto?, cuando uno ya llega a la práctica misma, con los niños ahí, y tú dices, ¿cómo aprenden? Y uno ahí va aplicando los conocimientos de autores que antes ni siquiera podían ver un cerebro, como Montessori, por ejemplo, y te vas dando cuenta que sus posturas hoy son tal cual como ella las planteaba, que en el fondo el aprendizaje por descubrimiento, respetar al niño y la niña sus espacios, que también en el fondo se cuestiona. Piaget, por ejemplo, él habla de las etapas, ¿cierto? Y es súper rígido. Y tú te vas dando cuenta que no es tan así. Es la contraposición, por ejemplo, a Pickler, Montessori, la repito, en donde hay situaciones que tú vas viendo que ya hay socialización en los niños pequeños. O sea, puede haber habla de un lenguaje egocéntrico, pero tú ya ves que hay una socialización entre ellos, igual. No sé, me tocó ver niños de 1 año con niños de 3, donde yo los veía interactuar. Y eso para mí ya hay un aprendizaje social que se está generando. Entonces, el aprendizaje es con otros, es social, y así se dan los niños y niñas, jugando, guiando, acompañando. Hay un montón, yo podría seguir. Yo ahí quisiera, Paulina comentaba hace un momento sobre estos cambios, ¿no?, que se han tenido estos colegas, ¿cierto?, y la nueva psicopedagogía. Justamente, intuitivamente se pensaba que todo esto había que evaluarlo previo para saber cómo aprendía un niño. Y claramente, y ya que estamos en el mes de la tolerancia, quisiera yo traer a colación del libro de Paulo Freire, Las cartas a quien pretende enseñar, justamente la virtud de la tolerancia, que dice que la tolerancia es la virtud, ¿cierto?, que nos enseña a convivir
con lo diferente. Por lo tanto, yo creo y soy un convencido que esta nueva psicopedagogía y lo que postula Tonucci y lo que postula Paulo Freire es que los niños aprenden conviviendo, aprenden viviendo, aprenden interaccionando. Y ahí la psicopedagogía ya no tiene tanto espacio, ¿cierto? Ni debe dirigirse tanto a esto de evaluar, ni la psicología, ¿cierto? Justamente para poder determinar cómo aprende o no aprende, sino que yo creo que la respuesta siempre ha estado ahí. Entonces es como casi volver, como en todas las cosas de la vida, en un ciclo, volver a eso que teníamos antes. Me acuerdo de la película La lengua de las mariposas, ¿no? Esta película, ¿no? De este profesor en la época de Franco, que aprende él de sus alumnos y sus alumnos aprenden de él en la interacción, en el vivir. Por lo tanto, yo creo a tu pregunta, Andrea, aunque suene, voy a decepcionar a toda la gente del programa Innovación Educativa, que están acostumbrados, ¿cierto?, a las últimas tecnologías, innovaciones, últimos teóricos, pero yo creo que muchas de estas cosas están también en la esencia de la niñez, y están en la esencia del ser humano, de las personas mayores, y de toda la diversidad. Yo creo que hoy en día hay que abrirse y reconocernos más como seres humanos. Paulina, no sé si quieres agregar algo. Claro. Sí, en el fondo eso, el eje del ser humano, el eje, no, y no esperar que el ser humano, esta persona se tenga que adaptar al contexto, hay que trabajar con el contexto para que se adapte a la persona, es como al revés, dar la vuelta, reconocernos, en el fondo eso, ser más humanos. Paulina, Rodrigo, yo les quiero agradecer, creo que al principio me preguntaban, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Yo diría que la premisa de la radio es generar conversaciones para vislumbrar el conocimiento, o que surjan nuevos pensamientos, y ojalá que las personas que nos escuchen también puedan decir, mira, interesante, le puedo dar una vuelta a esto, puedo compartirlo o no, pero justamente a partir de lo que ustedes han planteado, recreamos un espacio humano de conversar, un espacio humano de aprender, así que yo les quiero agradecer primero por habernos regalado a Tonucci, segundo también a Paulina porque la organización que ella lidera se preocupó también de poder tener ese contacto y hacerlo masivo y que sea con nosotros, y les agradezco también la disposición para generar esta cápsula, que espero que no sea la última ni la primera, sino que sean muchas, en términos de que la radio es solamente un espacio o una excusa para generar una plaza pública donde nos hemos encontrado y virtualmente hemos conversado acerca de un tema que aparentemente nos interesa, porque le dedicamos 35 minutos que se pasaron volando. Así es. Así que, Paulina, muchas gracias por la disposición. Rodrigo, bueno, ustedes de la casa ya, pero también por su esfuerzo, y nos vemos en otro programa de la tolerancia, del mes de la tolerancia. El mes de la tolerancia. Así que ahí, muchas gracias. Esto es Radio Universidad. La semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana desde esta explosión necesaria de la vida. Somos laica, humanista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Muy buenas tardes, nos encontramos en Radio Universidad La República, laica, pluralista y tolerante. Estamos en nuestro programa Innovación Educativa, hoy con un invitado muy especial, para el cual ya vamos a dar su nombre, vamos a dejar un poquito la expectativa, pero por ser tan especial hemos querido dedicar dos pequeños extractos de dos libros, uno del gran Paulo Freire, con cartas a quien pretende enseñar, y a un premio nacional que ojalá cuando esté nuestro invitado en Chile le podamos entregar estos libros de regalo en persona, de nuestro Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar. Vamos a partir con dos pequeñas citas y vamos a dar inicio al invitado de Gabriel Salazar, parte del epílogo Ser niño guacho en la historia de Chile del siglo XIX. Si la historia es un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, podríamos decir que son los niños la fibra sensible
donde se va depositando la subjetividad del presente. Así que cuando venga nuestro invitado le vamos a regalar este libro, y de cartas a quien pretende enseñar le vamos a obsequiar a nuestro invitado un pedacito de las cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire. ¿Acostumbras a soñar?, preguntó cierta vez un periodista de televisión a un niño de 10 años, trabajador rural, en el interior de Sao Paulo. No, le dijo el niño sorprendido por la pregunta, yo solo tengo pesadillas. El mundo afectivo de sinnúmero de niños es un mundo roto, casi deshecho, vidriería hecha añicos. Por eso mismo esos niños precisan maestras y maestros. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro gran invitado del día de hoy, Francesco Tonuzzi, más conocido para algunos como Frato. Ahí le vamos a ir preguntando por qué. Pensador, psicopedagogo y dibujante italiano, autor de numerosos libros que en realidad no tenemos que hacer tanta presentación porque él es muy conocido, y también presentar a Paulina Rivera, que también es psicopedagoga, miembro de la agrupación de psicopedagogos y psicopedagogas de Chile. Bienvenido a ambos, bienvenido Francesco a esta entrevista en Chile. Buenos días acá en Chile, buenas tardes en Italia. Buenos días Rodrigo, gracias. Un gusto de tenerte, bienvenido Paulina. Gracias. Bienvenido. Saludos, buenos días y buenas tardes. Buenas tardes para mí y buenos días para vosotros. Claro. Francesco, te hemos querido regalar estos dos pequeños textos, estas dos pequeñas lecturas, porque imagino que tú has presenciado ya desde hace más de un año que en Chile hemos tenido varios cambios como sociedad, e incluso ahora reciente, hace muy pocos días, el pueblo de Chile, por una inmensa mayoría, una abrumadora mayoría, ha decidido escribir una carta magna, una nueva constitución después de muchos años, no vamos a poner apelativos, pero escrita en su esencia en un periodo bien oscuro de nuestra historia. Y hoy, en medio de esa luz, de esa esperanza, el pueblo chileno, los profesores, personas de a pie, gente de las calles, tiene la esperanza que esta nueva constitución pueda integrar efectivamente a aquellos que no estuvieron integrados en el pasado, pueblos originarios, ciertos migrantes, nuestra pluridiversidad como nación, pero el eje de esta entrevista son los niños. Tú te has definido como un niñólogo, lo hemos leído por ahí, un destacado psicopedagogo, y queremos ir armando esta entrevista que te enviamos un pequeño brief, un poco qué has escuchado, y yo sé que no tenemos la bola de cristal, pero sé que algo has sabido de nuestro país, y quisiéramos salirnos de las entrevistas habituales que te hacen, y queremos partir con esto porque es muy importante tu reflexión y opinión, Francesco. Bueno, gracias. No me siento de hablar de Chile, lo visité 2 o 3 veces, me parece, con mucho gusto, como siempre, cuando se encuentran amigos de distintos lugares con sus características, pero no me atrevo a decir cosas. Sí que me atrevo a hablar de los niños, y no me preocupa hablar de los niños chilenos, porque lo sé que son como los italianos, como los españoles, como los brasileños y los argentinos. No para decir que los niños son todos iguales, son todos diferentes, pero estas diferencias se repiten en todos los países. Y en todos los países sufren de las mismas enfermedades. Son transparentes en Italia, en Argentina, a lo mejor en Chile no, pero es probable. Cuando digo transparente significa que viven una contradicción enorme, porque por un lado hemos regalado a los niños una convención de derechos de los niños que es impresionante. Si la vamos a leer atentamente, y esto es el primer gran problema, que creo que la mayoría de los adultos ni la conocen. Por lo cual hemos hecho un regalo enorme a los niños que nosotros ni sabemos de haberlo hecho. Por ejemplo, el artículo 12 de esta convención dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión
cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Esto es impresionante. Yo no podía creérmelo. Cuando la leí la primera vez, decía, no es posible. Nosotros, los adultos, este derecho no lo tenemos. Es decir, nuestros gobernantes no tienen la obligación de consultarnos cada vez que toman una decisión, y no digo cuando no son democráticos, lo digo siempre. Ni los mejores, y ni podrían. Ahora la pregunta es por qué los adultos son tan generosos en prometer a los niños y después se olvidan, hasta no saberlo, porque yo creo que muy pocas personas saben que hemos prometido esto, porque esto significaría que todas las estructuras que tienen que hacer con los niños, la familia, la escuela, el hospital pediátrico, los museos para niños, las ciudades, tienen la obligación de consultarlos si y cuando toman decisiones que los afectan, que sería todos los días. Así en esa misma línea, Francesco, nosotros hacíamos esta introducción porque, bueno, hace casi 30 años, en pocos días más vamos a tener esa conmemoración. Chile adscribe a esta convención y nosotros te poníamos este contexto porque justamente nuestra Carta Magna, ¿cierto? Nuestra Constitución hasta el día de hoy tampoco contemplaba esa promesa. O sea, hay una promesa de una convención, pero a nivel interno existe hoy mucha esperanza desde el mundo de la infancia que esté declarado. A eso nos referíamos inicialmente de la importancia, ¿no? Que esa promesa, y estamos en buena hora, que se dan estos dos fenómenos en conjunto. Ahora, tú con toda la razón bien dices, ¿no? Que incluso teniendo esta convención hemos prometido algo y no hemos podido como sociedad cumplirlo. Yo espero que con la ayuda de vuestra nueva Constitución, que seguro reconoce los tratados internacionales, el tema es que se va a hacer un juego muy interesante, pero esperando que sea verdadero. Es decir, los tratados internacionales tienen un nivel jurídico muy alto y se colocan entre la Constitución y las leyes ordinarias. Por lo cual, todo lo que está escrito en la Convención por los países que la ratifican significa que no podemos decir no lo hacemos porque tenemos un reglamento, una ley, un programa escolar que dice el contrario. Porque si dice el contrario no vale. Esto lo dice muy claro el artículo 4 de la Convención. Dice que los estados se comprometen a cambiar la legislación, hacer de manera que la legislación del país sea coherente con estos principios. Francesco. Sí, dime. Tomando un poco eso que tú dices, te doy como dato que nuestro país ahí tiene una gran contradicción en nuestra Constitución actual. Hoy a los niños y a las niñas y jóvenes los considera como ciudadanos desde los 18 años en la actual Constitución. Entonces, escuchándote, y la verdad es que te escucho siempre, soy una seguidora de tu legado y de la ciudad de los niños y las niñas, etcétera. De verdad que ahí hay una tremenda contradicción con lo que tú planteas ahora, en el fondo, con esta ley superior que es la Convención de los Derechos de las Niñas. Entonces, considerando lo que tú planteas, considerando la Constitución actual y que hoy tenemos una tremenda oportunidad de cambiar esta Constitución y de darle voz, ¿cierto?, a los niños y niñas de nuestro país, creo que una de las cosas prioritarias que debe cambiar. No sé cuál es tu opinión en eso que te comento. Absolutamente. Tú sabes, me imagino, seguro, que todos los países del mundo ratificaron la Convención de los Derechos del Niño menos uno. Y lo que no lo ha hecho es Estados Unidos de América, no porque no quiere, sino porque no puede. Porque algunos estados siguen con la pena de muerte para menores de 18 años y esto está en contra a la letra de la Convención. Por esta razón, Chile
teniendo este artículo, no debía ratificar la Convención de los Derechos del Niño, porque la Convención afirma, no lo afirma en una forma explícita, pero de hecho todos los juristas son de acuerdo para reconocer que desde el 89 los niños son reconocidos como ciudadanos desde el nacimiento. Con lo cual no puede existir una contradicción. Es como la Convención manda más y vale más que un tratado internacional. Esto, si el país de Chile defiende este punto de la Constitución, no debería ratificar la Convención. Y en este momento yo creo que puede ser muy interesante este debate porque si le interesa la Convención debe reconocer que los niños son ciudadanos desde el principio. Lo son tanto que yo en mi libro La ciudad de los niños, hasta el 96, afirmaba el derecho de los niños al voto. Sí. Como ciudadanos. Porque me parecía inaceptable, esto lo hacía como una reflexión privada, que mi familia, con 3 hijos, electoralmente valía como los vecinos que no tenían hijos. 2 votos nosotros y 2 votos ellos. Por lo cual, es otra forma para decir que los niños son transparentes. O sea, hay un tremendo tema ahí, porque en este caso, en este momento, en nuestro país, ¿qué son entonces estos niños de 0 a 17? Porque desde los 18 son ciudadanos en nuestro país. O sea, queda esa gran pregunta en este minuto de qué pasa, ya ha pasado todos estos años, con esos niños que no han sido considerados ciudadanos. El gran tema de las contradicciones, porque el artículo 3 es otro artículo fundamental que dice que en todos los asuntos los derechos de niños los intereses de los niños hay que considerarlos superiores. Con lo cual, es de nuevo una forma absoluta para rendirnos nosotros los adultos frente a la infancia. Es decir, pase que lo que pase, ganan siempre ellos. Y después vamos a ver y no ganan nunca. Nunca. Porque, por ejemplo, el amamantamiento, que sabemos todos que es una de las suertes más grandes que puede tocar a un niño, el amamantamiento maternal especialmente, y no se interrumpe cuando termina el interés superior del niño, sino cuando lo indica el contrato de trabajo de la mamá. Claro. Su mamá. Y tenemos que decir que estos tratados, en el momento que ponen un límite, 4 meses, 6 meses, no sé cuántos son en Chile, son ilegales. Porque para ser legales deberían pedir al niño, por favor, dime cuánto para ti es suficiente o cuándo te vas a cansar de la teta de tu mamá. Y en este momento te pasamos a otra cosa que te interesan más. Porque el interés del niño. Y el tema, yo estoy utilizando mucho este tema de la coherencia. Es decir, o si no, me gustaría mucho que los estados tuvieran el valor de decir salimos. O medir esa brecha, es decir, nos falta tanto, porque además no podemos. No podemos, además hay otra... Salimos de la convención, por lo cual Chile, ponemos Italia, será el primer país del mundo que sale. Porque la otra gran contradicción es que como todos los países, a pesar de uno, pero todos los países del mundo ratificaron la convención, esto debería significar que el tema de la infancia, los problemas de la infancia, los desastres deberían ser solucionados. Porque significa que todos los países del mundo se comprometen a hacer lo que está escrito allí. Y como allí está escrito que no tienen que padecer por salud, por hambre, por violencia, por abandono, prácticamente podemos decir, bueno,
podemos cerrar el tema infancia, lo hemos solucionado. Y bien, porque todos los países se han comprometido, no significa nada. Porque creo que no hay países donde la infancia no tiene problemas. A pesar de los más desarrollados, los más avanzados, los más progres. Sin duda en ese camino, incluso siendo localista, Francesco, nos queda mucho que avanzar, además con la niñez en temáticas de género, además en temáticas de pueblos originarios o migrantes, porque incluso ahí hay otras derivadas, además, que van aumentando las barreras, y sabemos que no solamente en Chile ocurre esto, sabemos que es a nivel planetario, pero justamente hoy en esta coyuntura donde van a haber personas comunes y corrientes, o entre comillas, comunes y corrientes a través de algún partido político, no va a ser gente de a pie, pero que este tipo de conversaciones como las que estamos teniendo nosotros reimpulsan y ponen el tema sobre la mesa, volver a poner el tema de la infancia nuevamente en su eje, y cada uno lo está haciendo los distintos actores, algunos en medio ambiente, otros en el tema sustentable. Chile ha vuelto a poner temas prioritarios, y nosotros en ese sentido creemos que también no solamente escribirlo es suficiente, sino que además esta mirada adultocéntrica. No, totalmente. Es que yo creo que sobre la convención hay que hacer un trabajo enorme. Y yo creo que los que la propusieron en el 89 en Naciones Unidas ya se daban cuenta de estos problemas, porque en el artículo 42, que es el primer artículo de la segunda parte, dicen que los estados se comprometen en que los contenidos de esta convención sean conocidos ampliamente y con medios adecuados, tanto de parte de los adultos que de parte de los niños. Me parece muy interesante, porque es como decir, ya lo sabemos que vosotros firmáis y después nada. Por lo cual, un compromiso es que todos vuestros ciudadanos, lo dicen a los jefes de Estado que firmaron, tienen que conocer esto. Y es interesante notar que, primero, ampliamente no significa repartir libritos, que es lo máximo que yo vi hacer en los grandes aniversarios. Probablemente se ha hecho de nuevo el año pasado, a noviembre, pasado el 20 de noviembre, para celebrar los 30 años de la convención. No es suficiente. Y dice con medios adecuados, por lo cual adecuados a quien nos hay que dirigirse, claro. Exactamente. Y después dice a los adultos, claro, evidente, porque la convención es sobre los derechos del niño, pero escrita para adultos, que tienen que cumplir. Por lo cual los adultos, todos los adultos de un país tienen que conocer, no digo de memoria, pero muy bien los contenidos, porque todos son llamados a respetarlos. Pero es interesante notar que pide que lo conozcan también los niños. Y yo creo que los niños tienen que conocerlo para protestar. Uno de los últimos, el libro que yo publiqué el año pasado por los 30 años, es un pequeño libro que se llama Manual de Guerrilla Urbana para niñas y niños para que quieren, conocer y defender sus derechos. Y es un libro en el cual yo invito a los niños a la rebeldía. Yo creo que es una forma correcta de educar a los niños, porque el mismo padre de la convención, que era un señor que se llamaba Janusz Korczak, un polaco, una persona estupenda, que murió acompañando los niños del orfanatropio judío de Varsovia a la cámara gas. Él, en los años 30, en una carta magna de los derechos del niño, que se considera como la antecedente de la convención, decía que los niños, entre los derechos, era el derecho de protestar frente a las injusticias. Perdona, Paulina. Sí, contarte con eso que tú comentas, que
Bueno, nuestro país no diferencia de muchos otros y yo creo que con la experiencia que tú has ido escuchando a nivel internacional son cosas que se van repitiendo, ¿cierto? De esta contradicción tremenda que tienen los derechos de los niños versus lo que nosotros como adultos les vamos mostrando, ¿cierto? Y desde la psicopedagogía también nos damos cuenta que esas contradicciones que les vamos transmitiendo a estos niños a ellos en el fondo no les da sentido, ¿cierto? Y considerando lo que planteas, contarte que aquí quienes despiertan y quienes protestan por exigir sus derechos sin ser educados y sin transmitirles un poco o sin conocer mucho sus derechos, son efectivamente niños jóvenes que salen a protestar y que en el fondo digan, despierten adultos de Chile. Entonces me gustó un poco eso que planteas de tu libro. Y que aquí en el fondo pasó, y que lo generaron niños y niñas y jóvenes. Yo creo que Greta Thunberg representa muy bien, yo la considero como una profeta moderna. Ha tenido la capacidad de mover las plazas de todo el mundo hasta Chile, de lo que recuerdo de los meses pasados. Y ella no ha tenido dificultad a decir cómo osáis a los jefes del mundo, a Naciones Unidas. Yo cuando escuché esta frase lloré, porque era exactamente lo que yo pienso que los niños tienen que hacer. Denunciar lo que estamos haciendo. Y si pensamos a lo que está pasando ahora con la pandemia, es impresionante porque se han tomado montones de decisiones sobre los niños, muchas veces contra los niños, sin consultarlos. En todos los países del mundo son decisiones ilegales frente a lo que está escrito en la Convención. No hay ni presidentes ni ministros de educación que consultaron los niños. Es decir, hablamos con ellos. Porque es la única manera para que lo que decidimos sea respetado. Yo ahora estoy proponiendo que cuando las escuelas van a abrir de nuevo, se empiece con una mesa de trabajo alrededor de la cual se sienten la escuela, la ciudad, la familia y los alumnos. De cualquier nivel de edad, hasta infantil. Porque si los alumnos, si los chicos están afuera y las reglas lleguen desde arriba, lo que harán, lo que hemos deseado nosotros de niños hacer, es violar las leyes, transgredir las leyes, porque esto hace parte del juego. La única posibilidad que las leyes se respeten es que los niños sean protagonistas, que participen al momento de las decisiones. Parece absurdo, pero quien ha trabajado un poco con los niños sabe que es así. Los niños son muy responsables cuando lo tomamos en serio. Justamente en esa línea, dos derivadas, Francesco, efectivamente a nivel planetario se está trabajando mucho en el desconfinamiento, ¿no? Y volver a la escuela, y ahí no se está consultando la opinión de los protagonistas, ¿no? Y ha habido un abanico de razones del por qué volver o del por qué no volver. Ahí nosotros también te hemos escuchado mucho de los lugares comunes, como los recreos, las plazas, las calles, el empoderamiento, ¿no? Que los niños deberían tener de su propio espacio, pero que suena todavía a nivel teórico. ¿Has tenido en este tiempo de confinamiento posibilidades de conversar con niños estas temáticas? Sí, claro. Nosotros lo primero que hemos hecho cuando todo empezó, yo envié un video a los alcaldes de nuestras ciudades, entendiendo, son más o menos como 200 ciudades que se adhieran al proyecto de la ciudad de los niños, invitando a los alcaldes a dos acciones fundamentales. Uno, hablar con los niños, con sus niños de la ciudad.
Y la segunda, convocar los consejos de los niños, que son el grupo de niños que, a petición del alcalde, lo ayudan con su punto de vista. Y fue muy interesante porque nosotros, para hacerlo, aprovechamos de las plataformas, como estamos haciendo ahora nosotros, y como ha hecho la escuela. Pero hay una diferencia fundamental que me gusta mucho remarcar, porque puede ser útil también por la escuela. La escuela aprovechó de las plataformas para repetir el modelo transmisivo que se usaba en presencia. Es decir, en presencia, no siempre, pero por la mayoría de los casos, por lo menos en Italia. Por la mayoría de los casos, en presencia, el profesor dictaba clases, los alumnos escuchaban, tomaban notas, especialmente los mayores, porque después tenían que repetir lo que había dicho el profesor. Con la pantalla han hecho lo mismo, por lo cual han utilizado un instrumento poderoso como las plataformas por un uso banal. Nosotros, el Consejo de Niños es un grupo de niños que da consejos al alcalde, por lo cual es un grupo donde son los niños que hablan, porque no tenía sentido que los niños escucharan a un adulto. El adulto lo interroga para saber qué piensan ellos sobre lo que interesa a la ciudad. Por lo cual nosotros abrimos las plataformas para escuchar los niños. Y a los niños les gustó mucho. Así como no les gustó nada la otra forma. ¿Y por qué? Estos son cosas raras, raras no. Y el otro tema, cuando tú decías los niños deberían tener sus lugares, perdóname, yo te digo no. Los niños no deben tener sus lugares. Porque nosotros no tenemos nuestros lugares. Nosotros vamos donde queremos. Las mujeres no tienen un lugar específico para estar, para que no molesten. Porque si lo pensamos, ¿no? La rebeldía sería natural y justa. Así es. Ahora el tema es que los niños deben tener como lugar como espacio para ellos. Decimos de juego, pero es mucho. Cuando decimos juego decimos muchas cosas. Es el espacio público. Es la ciudad. No es un parque reservado para los niños. Que esto con el juego no tiene nada que ver. Y lo que me preocupa mucho es que cuando se analizaron las necesidades esenciales y irrenunciables, ¿os acordáis? Cuando empezó todo, nos encerraron en casa y punto. Y después pensaron, bueno, pero no puede ser solo esto, porque la gente tiene que comer. Y se empezó a abrir sobre el tema de la comida. Yo lo viví solo en mi casa y se concedía a una persona por familia de salir una vez a la semana a comprar en la tienda más cerca de casa, por lo cual era muy... Después se empezó a decir, pero no es solo la comida, la información también es importante, por lo cual empezaron a decir que se podía salir hasta todos los días a comprar el periódico. Y después salieron las necesidades de los fumadores, que no me parecía que fueran así tanto indispensables como comer, pero sí, pasó. Y en Italia, no sé si en todo el mundo, la gente podía salir a tabacos para comprar cigarrillos. Y después salieron los problemas y los derechos de los perros. Y las responsabilidades que el dueño del perro había asumido, yo creo, correctamente. Que tener un perro significa también respetar sus necesidades. Por lo cual podía salir todos los días, cerca de casa y tal. Nadie se ha puesto el problema si los niños tenían necesidades irrenunciables. Yo creo que no hay persona que se ocupa de educación, Paulina estará, me imagino, de acuerdo conmigo,
si digo que el derecho a la escuela no se puede considerar ni el único ni el más importante de los derechos de los niños. Yo creo que todos los que se han dedicado a este tema saben que el juego tiene un valor cognitivo, social, de experiencia, de todos los puntos de vista más alto de cualquier otra forma de conocimiento. Claro, siguiendo esa idea, Francesco, es que, de hecho, hace un tiempo atrás en otra entrevista conversamos este punto y de verdad que es, sobre todo en la primera infancia, ¿cierto? Es un aprendizaje desnaturalizado y que efectivamente no se les pregunta, se les impone. Se les impone a las familias y se les impone a los niños y que tienen que aprender de esa manera a través de una pantalla. Y como tú bien dices, y nosotros que somos profesionales especialistas en el aprendizaje humano, sabemos que eso es impensable. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Exactamente. No Exactamente. sé. Por lo cual, sobre el juego, a mí me habría gustado que por lo menos un presidente de una república o de un reino o de cualquier cosa pidiera a sus expertos no sí, sino cómo. Es decir, los niños tienen necesidad de jugar. Vosotros tenéis que decirme cómo pueden jugar en tiempo de cuarentena. Por ejemplo, las plataformas, nosotros las utilizamos para que los niños pudieran jugar entre ellos. Como plaza virtual, claro, no resuelve, pero es algo. Pero se acerca, claro. Significa ocuparse. Así como los niños empezaron a discutir, tenemos muchas discusiones y muchas han salido y están saliendo muchas propuestas de niños, por ejemplo en Argentina se ha hablado mucho de esto, cómo jugar de lejos. Y inventaron juegos de lejos. Y niños que dicen, bueno, yo jugaba con una amiga que está de la otra parte, yo subía con una escalerita hasta el muro de restricción de la casa y ella salía en una planta que tenía en su jardín y desde allí jugábamos de lejos. Bueno, son cosas, son inventos, toda riqueza, pero significa favorecer niños que se lanzaban avioncitos, niños que se dejaban carteles en el camino, que uno lo recogía después del otro. Bueno, por lo cual, esto es un tema de respeto a los derechos. Claro, y considerando también que el juego está enraecido el desarrollo de un niño y niña, en el tema de la capacidad de asombro, de investigar, ¿cierto? De la experiencia, y efectivamente es un desafío para nosotros los adultos en cómo convertimos esta virtualidad en que ese juego se haga efectivo. Nosotros, yo soy parte de una agrupación de psicopedagogos de Chile, y tenemos muchos objetivos. Uno es reivindicar la profesión. Aquí en Chile no es muy valorada, lamentablemente, no sé si te sorprende, pero en el fondo luchamos un poco porque se conozca el valor de la psicopedagogía, porque pone como eje central al ser humano, en este caso al niño y la niña, ¿ya? Y uno de nuestros objetivos también es de que se visibilice al niño y que sea el centro. En todo lo que está pasando, o sea, en la actualidad, en el contexto que estamos y desde antes. Así que nos gustaría que nos dejara ahí también, antes de terminar, un saludo a esta agrupación que tanto te sigue y te admira. Todos los colegas. Suerte. Te admiramos mucho por tu ímpetu, tu pasión. Sí. No se ve, el tema es que no es suficiente. No es suficiente, lamentablemente. Hay por ejemplo, un tema que me preocupa mucho ahora que vosotros estáis abriendo, porque en Italia ya se abrieron y ahora el tema es de cerrarlos de nuevo. Porque el tema dramático, hasta que nos hará una vacuna o algo, o una curación adecuada, lo que me preocupa mucho es todo esto que se está diciendo, como cuánto perdieron los niños en este tiempo de aislamiento y cómo podemos recuperar todo lo que no aprendieron. Esto me parece una actitud muy peligrosa
yo estoy recomendándome que no se ponga esta pregunta, sino la contraria, posiblemente. Y pedirse cuánto ganaron los niños en este tiempo de aislamiento y cuántas cosas aprendieron. Porque probablemente no aprendieron mucho de álgebra, de dinosaurios y de álgebra o de fotosíntesis clorofílica, claro, pero aprendieron mucho sobre la vida. Exacto. Pensamos, por ejemplo, lo raro y lo difícil de aprender a quedarse con sus padres día y noche por muchos días y muchas noches, hasta meses enseguida. Hay que aprender de nuevo, tanto por los adultos que para los niños. Hay que aprender, por ejemplo, a enfrentarse con el miedo de todo el bombardeo de malas noticias que llegan todos los días de la televisión. Los duelos. Creo que no se puede evitar que los niños asistan, porque una familia necesita conocer lo que va pasando. Y como viven juntos, bueno, creo que son pocas las familias que pueden aislar, no sé qué. Hay que aprender el aburrimiento, a superar, a salir del aburrimiento. Y yo estoy seguro, lo propuse como propuesta didáctica, pero a pesar de mis propuestas, creo que espontáneamente todos los niños aprendieron algo de nuevo. Aprendieron a cocinar, aprendieron a limpiar, participaron a actividades que probablemente antes no hacían o que eran separadas por género. Y esto también es un gran aprendizaje. Y lo interesante es que todo lo que aprendieron en estos meses, seguro que no lo olvidarán por la vida. Para nunca. Yo digo siempre, quien aprendió a atar botones, no lo pierde por toda la vida. Así es. Al contrario, yo de álgebra no sé nada. Porque lo olvidé todo. Claro, ahí tú haces el nexo un poco, insisto, con la psicopedagogía de los aprendizajes para la vida y que van igual de alguna manera, que van de la mano con aprendizajes curriculares, ¿cierto? Cuando tú hablas de la cocina, que aprenden a cocinar, no sé, pues ahí podemos hablar de la ebullición del agua, ¿cierto? De cómo cambia la materia. Hay tanto aprendizaje de la vida y que en el fondo repercuten en temas curriculares, por ejemplo, no sé, partir la manzana en dos. Lo he dicho, sí, la especularidad. Claro. No, pero yo lo he dicho explícitamente a la escuela. Por favor, párate, deja tus programas, dedícate a lo que están viviendo tus alumnos, pero no como terapia de grupo, que no es tu papel. Como tareas. Que las tareas sean preparar una pasta, que sean revisar las fotos de tu infancia, reconstruir tu historia, que sea leer un libro juntos toda la familia, que sean tareas, pero sean tareas aceptables. No puede ser, yo siempre decía esta cosa, puede tener sentido que mientras que el mundo se para y ocurre el desastre, los niños siguen estudiando dinosaurios. No lo sé, pero así ocurrió. Y las tareas eran sobre dinosaurios o otra cosa parecida. Lo que le tocaba al programa, no lo que le tocaba al mundo. Ahí en ese sentido, Francesco, bueno, te queremos agradecer porque así como hay muchas cosas en los niños que van a ser inolvidables, esta época también para nosotros, los adultos, en la relación con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, también deberíamos tener esa transformación, así como iniciamos esta entrevista contándote que además de toda esta pandemia en nuestro país, queremos nuevamente poner el tema de la infancia y por eso Paulina nos acompaña. Tenemos que darle un saludo también a Lorena, que también hizo posible, junto a la agrupación, el que pudiésemos nosotros escucharte, Francesco, porque sin duda nosotros también, tu esfuerzo va a ser multiplicador y vamos a intentar
replicar y poder, quizás en un futuro no tan lejano, que en algún minuto te podamos contar buenas noticias y que nuestro país, ¿cierto?, nuevamente podamos, tanto desde la agrupación de psicopedagogos y todos quienes están en los proyectos de quienes seguimos tu obra y tu legado y tu trabajo, ¿cierto?, en poder reivindicar estos derechos. Paulina, te invito aquí a cerrar el programa junto con Francisco. Sí, yo solo espero que esto que nos quede acá, ojalá se escuche en nuestro país, Francesco, en nuestros ministerios de educación, lamentablemente siguen no escuchando a los niños ni las niñas. Y bueno, y aquí está más que dicho el tema de las contradicciones, está más que dicho la importancia del aprendizaje de los niños en la experiencia, ¿cierto? Más que dicho que ellos deben ser el centro, porque se dice siempre que ellos son los futuros, ¿cierto? Que son el futuro del mundo, y resulta que le estamos transmitiendo este mensaje tan contradictorio, y va a ser y es cíclico, ¿cierto? Entonces, al final, ¿qué esperamos de ellos el día de mañana? Creo que la invitación que nos deja es ambiciosa, porque estamos con esta mirada adultocéntrica, como decía Rodrigo, demasiado arraigada, y creo que es momento en que de alguna manera empecemos a despojar, ¿cierto?, esas herencias transgeneracionales que nos arraigan, ¿cierto?, con esta mirada. Curriculares también, y despojarnos, y ya empezarlos a mirar, a escucharlos y darles la voz que ellos necesitan. Así que ojalá que quede esto y que escuche y que quede como un legado también para nuestro país, para las personas que legislan y te escuchen. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este último tema de los niños del futuro es un tema muy importante, muy céntrico. Es el gran engaño que hacemos nosotros con la infancia. Porque cuando decimos que sois el futuro, significa que ahora tenéis que escucharnos porque nosotros sabemos y vosotros no. Y mañana, claro que mañana serán como nosotros. Por lo cual, si los niños son el futuro, la esperanza, yo puedo educarlos para que lleguen a ser como yo. Si pero al contrario lo considero como presente, tengo que asumirlos y aceptarlos, reconocerlos y respetarlos en su diversidad. Y este es el gran aporte de la infancia a nuestra cultura, a nuestro mundo, a nuestra... Jugar con nosotros llevando sus diversidades. Yo creo que esto es el gran reto, la gran oportunidad que tenemos a escuchar a los niños. Ojalá que la sepamos aprovechar, Francesco. Ojalá es una gran oportunidad. Yo creo que a nivel planetario se había dado. Yo creo que los que nos interesa la infancia también tenemos ese gran desafío de ser protagonistas también de este cambio de paradigma. Me gustaría que me tenéis al tanto con vuestra constitución. ¿Sí? Vamos a través de Lorena, Francesco, así va a ser. Queremos agradecer a Francesco Tonuzzi, cierto, gran psicopedagogo de renombre, quien nos ha aceptado esta entrevista en Innovación Educativa en Universidad de la República, y es laica, pluralista y tolerante. Vamos a estar conversando muy pronto, Francesco, tanto de lo local y lo mundial. Te mandamos un abrazo gigante y un abrazo también a la agrupación de profesionales de psicopedagogas y psicopedagogos de Chile. Gracias. Y un saludo a todas las colegas y los colegas psicopedagogos de Chile. Gracias. Gracias, Francesco.